47.5% de los comedores está absolutamente probado que no existieron. Sí, ¿te sorprende? Pero vos fíjate el nivel de impunidad que tiene un sector de la justicia, que creen que pueden hacer cualquier cosa y, de entre otras cosas, fijar esta clase de fallos. Ah, no, vos pagaste en un subsuelo de noche, debajo de uno de los edificios de Puerto Madero, en los subsuelos de un ministerio, en los subsuelos de algún edificio grande de la Avenida Paseo Colón. Digo, todo esto son domicilios reales, donde se pagó todo. Y era un aporte de campaña ilegal, no era una coima. Pero estos jueces de casación le tenés que meter en un juicio político. O sea, los tenés que liquidar. Vos no podés tener esta clase de jueces en la Argentina. Este tema que estuvo un poco callado en los últimos 10 días más o menos, volvió a tener, estamos hablando de las denuncias por el tema de alimentos, pero ya no si se distribuían o no, sino qué es lo que pasaba. Esto es la denuncia del Ministerio de Capital Humano sobre qué es lo que pasó con la distribución de alimentos y cómo se manejó. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Te digo puntualmente. Se presentaron remitos de entrega de alimentos que salían, sobre todo el depósito de Villa Martelli, hacia algunos comedores, supuestamente, leche, harinas, está el tema de la yerba también involucrado, que en realidad cuando fueron a constatar el destino de esos remitos no existía. Es decir, eran remitos que salían del depósito hacia la nada. Pero por eso te digo, Escanca fue el inicio de 3 gobiernos de corrupción plena. Esto lo que pasa es que es gravísimo porque estás ya robándole a la gente que más necesita. Porque no es que nos estás robando a todos nosotros. Aparte, le robás a la gente que más necesita. Porque no existen los comedores. Bueno, se volvió a insistir en el tema. 47.5% de los comedores está absolutamente probado que no existieron. Sí, ¿te sorprende? Que es, acá tenés un poco los números del relevamiento de Capital Humano en 3.385 comedores dentro del AMBA. Esto está en el registro del RENACOM, porque hay que entender cómo era la modalidad. Los comedores estaban inscriptos. El problema era que, te lo escenifico muy brevemente. Vos querías abrir un comedor. Sí, el RENACOM es el Registro Nacional de Comedores, ¿no? Tengamos claro. Sí, el Registro Nacional de Comedores, perdón. Vos querías tener un comedor, querías manejar un comedor trucho, blue o legal, como fuera. ¿Qué es lo que hacías? Ibas y tenías que cumplir un proceso y tenías que presentar una certificación. En el medio del trámite te decían, está bien, no hay ningún problema, quédate tranquilo. Abrilo, inscribite y después vemos cómo. Y nunca se cumplimentaba. Bueno, así se llegó a que más de la mitad de los comedores quedaron ahí, registrados en el RENACOM, pero sin existir. Pero igual te seguían mandando alimentos que vos después vendías en los comercios de la zona. Exactamente. Bueno, otro de los temas que ayer se presentó en la causa, junto con los remitos con destino falso, es esta cuestión de un relevamiento que hizo Capital Humano sobre la detección de venta de esos mismos alimentos en los comercios de alrededor de las zonas de domicilios falsos incluso. Esto lo presentó oficialmente el Ministerio. Bueno, este es el número de los beneficiarios que recibían el tema de alimentos. Ahora lo que queda es que la justicia tiene que activar sobre los responsables. Ahí, esta causa es... Juez Casanelo, juez Lijo, activen, muchachos, activen, porque si los frenan no sirve de nada todo esto. Exactamente. Recordá que, las investigaciones paralelas que se están haciendo son muchas con relación a esto. Después tenés el tema de la generación de facturas, truchas, hay una cuestión de lavado, que encuadramiento. Hay una causa que la tiene Lijo, otra causa que la tiene Casanelo. Casanelo básicamente lo tenés a Beliboni como uno de los principales. Exactamente. Todas esas declaraciones fueron del Polo Obrero en el juzgado de Casanelo. Ojo ahí con lavado. Claro, porque ahí tenés las facturas truchas. Exacto. Esta causa me parece que, si no me equivoco, es la del Lijo. Esta es la del Lijo. Comedores, Esta es la del Lijo. Exactamente. Bueno, y tiene que activar la justicia. La justicia tiene que ser rápida para todo esto y tiene que ser rápida y tener castigos ejemplares. Fíjate el número que yo te decía antes, 47% de los lugares no se pudo hacer relevamiento porque no los encontraron. Claro. Es el número que te daba antes. 38% se mudaron. 116 con otra ficha de prescripción. Este es el tema que te digo. Había una supuesta legalidad en la inscripción en el RENACOM, en el registro de los comedores, porque estaban inscritos. Pero ahí yo insisto siempre con lo mismo. Hay que ir para arriba, porque hay alguien que te dijo, inscribite, quédate tranquilo que te empiezo a mandar y los esto alimentos. Muchos se cerraron con el cambio de gobierno. Y con el cambio, claro. Se acabó el negocio. Exactamente. 148, incluso es más, te cuentan en Capital Humano que al principio algunos seguían manteniendo, citando y no contestaba el teléfono, no contestaba en ningún lado, no aparecía porque básicamente se borraron en cuanto se cambió el gobierno, se fueron, se acabó el negocio. Claro. Qué vergüenza. Por eso digo,
una estructura de corrupción gigantesca el kirchnerismo, que arrasó absolutamente con todo lo que había en la Argentina. Segunda denuncia que se presenta contra la justicia. Contra la casación. Contra casación, Sí. Contra los jueces, los 3 jueces. Recordemos cuál es la situación, que son los jueces que favorecieron, en el caso Cuadernos, el caso Ángelo Calcaterra, pero acá atrás vienen otros Todos. de los que estaban involucrados, vienen todos que se van a meter en la misma, diciendo, por si alguien no lo recuerda, el fallo, que en realidad lo que Cuadernos decía que era una coima habían sido aportes de campaña, si lo querés que pongamos elegantemente, no regularizados como correspondía, así que no habían tenido recibo. Ilegales. Ilegales. Una coima. Bueno, pero como eran aportes de campaña, es decir, haber entregado $100.000 en una valija, en un estacionamiento, un día a la noche a oscura, en realidad había sido un aporte de campaña sin recibo. Para decirlo claramente. Obviamente esto hizo estallar todo el esquema judicial, hay apelaciones, ya había una denuncia. Quien presenta ahora esta es María Eugenia Talerico, Sí. es la gente de Será Justicia además, y Aguirre Sarabia. Esto termina en la corte ya. Esto va derecho a la corte. Igual que hay un fallo ya de la justicia que puede hacer volver atrás Bueno, ya hay un fallo de la justicia que está siendo apelado, pero que puede hacer volver atrás la decisión. Yo te diría que hoy esta decisión de casación está más para dar marcha atrás y quizá definitivamente... pero está bueno recordar, entendemos, ¿no?, de qué se trata. Cantidad de... Ángelo Calcaterra, recontraconocido, cantidad de empresarios denunciados y reconocidos en su momento por Clarence. Ernesto Clarence, que era... Ernesto Clarence era un tipo de la City, dueño de uno de los bancos de los bancos de primer piso, como se le llama, bancos mayoristas, que se dedicaban fundamentalmente a todo el negocio de mesa de dinero grande, que reconoció absolutamente todo, de los pagos de las coimas, se encargaba de cambiar cuando eran los pesos por dólares de las coimas. Es decir, la causa está recontra probada, que hubo una cantidad grande de empresarios y empresarios importantes, Calcaterra es importante, las concesionarias de trenes que decían que recibían el subsidio y tenían que darse vuelta y pagarle a Jaime y la Secretaría de Transporte un porcentaje de cada subsidio que recibían. Empresarios muy importantes que pagaron una coima tras otra en esto que yo te digo que no fue un gobierno, el kirchnerismo, no fueron planes de gobierno, fueron directamente sistemas de corrupción en la Argentina. No hay otra, te guste o no te guste, lo quieren, ames a Cristina, Néstor, no importa. Lo que hicieron fue, no gobernaron, armaron una estructura de corrupción gigantesca en la Argentina, y esto por supuesto con empresarios, porque si vos recibís coima, alguien te la pagó. No viene la justicia, porque la justicia también es parte de la enorme corrupción de la Argentina, y dice esto. Dice, no, bueno, mira, no fueron coimas. Fueron pagos ilegales de campaña, con lo cual lo sacás del juzgado, lo sacás del fuero y lo pasás al fuero electoral. Entonces es, el antecedente de la impunidad absoluta, donde la propia justicia se encarga de dejarlo fuera del delito prácticamente. Es una cosa increíble. Pero si pasa para que la gente... no tenés corrupción, digamos. Para que tener una corrupción sistemática tenés que tener una justicia. Claro, pero vos fíjate el nivel de impunidad que tiene un sector de la justicia, que creen que pueden hacer cualquier cosa y, dentro de otras cosas, fijar esta clase de fallos. Ah, no, vos pagaste en un subsuelo de noche, debajo de uno de los edificios de Puerto Madero, en los subsuelos de un ministerio, en los subsuelos de algún edificio grande de la avenida Paseo Colón. Digo, todo esto son domicilios reales, donde se pagó todo. Y era un aporte de campaña ilegal. No era una coima. Fíjate, entonces pasa a la órbita que eso es. Pero estos jueces de casación le tenés que meter en un juicio político. Bueno. O sea, los tenés que liquidar. Vos no podés tener esta clase de jueces en la Argentina. Es una locura. Porque no me quiero olvidar. Porque yo sé que si esto llega a la corte lo va a dar vuelta, no tengo dudas. Creo que se va a dar vuelta antes. Pero a estos jueces los tenés que meter en un juicio, en un jury de enjuiciamiento ya. ¿Cómo se te ocurre darle la posibilidad a los empresarios coimeros y corruptos de zafar de todo esto diciendo que fue un pago legal de campaña? Te damos los nombres por las dudas, los quiero para no equivocarme ninguno. Bueno, te dije antes, Raúl Aguirre Sarabia, Inés Arias y María Eugenia Talerico son quienes presentan esta segunda denuncia. Los jueces, recordemos por las dudas, Diego Barreto Beña, Carlos Máiquez y Daniel Petrone, son los jueces de casación. Enjuiciamiento ya, ¿cómo se te ocurre dar semejante fallo de impunidad en la corrupción? Aparte, la causa de corrupción más brutal, porque lo que termina decidiendo este fallo, aparte de la impunidad que le das, es reconociendo que todos los pagos existieron. O sea, que ya ni siquiera importa si hay cuadernos o no. Porque todos los pagos existieron. ¿Puedo agregarte algo?
cuando viene el tema cuadernos, acá lo que pasó es esto. Políticamente vuelve a cambiar el viento y muchos de los que habían declarado en la causa cuadernos empezaron a decir, no, lo que dijimos nosotros, empresarios, Entonces, claro. Lo dijimos porque nos apretaron. Ahora, todo lo que habían dicho estaba certificado con pruebas. Es decir, no te podés desdecir, está bárbaro, todo el mundo tiene derecho a denunciar lo que quiera, pero la realidad objetiva de la cuestión, ahí ya ni siquiera es subjetividad, es que había pruebas y estaban verificados cada uno de los pasos. En las declaraciones que dieron los empresarios, lo que decían era verosímil y estaba corroborado con movimientos que se habían detectado. Es decir, no es que fue una novela, digo porque por ahí viene la cosa, no es que esto fue una novela que porque apretaron a alguien la declaró. Esa novela era real desde el punto de vista fáctico. Pero este fallo vergonzoso de la justicia te confirma todos los pagos. Lo que pasa es que te dice, no, mira, no fueron coimas. Fueron, por eso digo, muchachos, cuando traten de coimear, que sea año impar, que hay elecciones, así lo pueden justificar. Es una vergüenza. Igual la Corte, yo ya sé que la Corte lo va a dar vuelta, claramente. Creo que se puede dar vuelta antes con otra resolución de la justicia.